Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre aquí Sandra Liliana Yaya Bulches estará en el curso de este video emitiéndolo, acompañándolos a ustedes un rato y dedicando buena parte de mi tiempo a algo que a mí me encanta y es enseñar. Me gusta ilustrar a la gente, apropiarme del tema. Para eso muchas veces uno le toca mirar tantas cosas y tal vez cuando uno mira las cosas las mira, al principio uno no sabe lo que está mirando porque uno piensa que de pronto es como por matar el tiempo, pero resulta que no es así. El tema que viene a continuación es bien interesante en este artículo de la Constitución Política Nacional de Colombia 1991, el artículo 103, que se encuentra ubicado en el título 4 y se habla de la participación democrática y de los partidos políticos. Y el capítulo 1 se habla de las formas de participación democrática. Bien, entonces vamos a mirar. Bueno, hay que tener presente en este punto, primero que todo, lo siguiente. Voy a tomar una lectura rápida del tema, lo leo todo y después de que lo termine de leer, lo explicaré. De acuerdo a mi vivencia, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi vida, ¿de acuerdo? Bueno, dice así, artículo 103, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. Bien, para este tema, en este canal que se llama Jurídica Sandra Yaya, que lo único que busca es abrir el mundo de la verdad, enfocarnos concretamente en lo que pasa en nuestro país Colombia, pero muchas veces para poder encontrar un concepto claro de lo que pasa en Colombia es muy importante echar mirada hacia el mundo. He tenido en los anteriores días que mirar material, contenido, que de pronto en cierta manera me reubica de tal forma que yo pueda con eso explicarles a ustedes esto. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. En Colombia nosotros tenemos un Estado de Derecho social. Tenemos una democracia que nos invita a todos en Colombia, estamos hablando de más de 50 millones de habitantes en Colombia, que nos invita a ejercer con autonomía, con justicia, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, la causa de depositar un voto en la urna. Cuando nosotros hablamos de depositar un voto en la urna, no se refiere a que yo voy y voto, marco el que yo quiero elegir y después le entrego el voto al jurado y allá a ver si él lo quiere echar en la urna o no. Esperando después de eso recibir un pequeño papel que es el que me otorga beneficios por haber votado. Pero aún así, lo más importante en este momento es que cuando usted va y genera su voto allá, ese voto no puede estar viciado, contaminado, no pueden hacernos constreñimiento en el efecto de que nuestro voto al ser depositado en la urna esté manchado del soborno, esté manchado de la ignorancia, esté sucio prácticamente, no. Cuando usted va a ejercer un voto, antes de ir a votar, usted previamente tiene que conocer las propuestas de los candidatos, ya bien sea de alcaldías, ya bien sea de la presidencia de la república,
pero usted tiene que conocer los planes, tiene que corroborar que eso existe, tiene que enfrentarse al candidato, ya bien sea por escrito, ya bien sea tomando uso de su tiempo y buscando en la internet sobre el papel que desarrolla ese candidato cuando presenta un plan de trabajo. Un plan de trabajo tiene que tener detrás de este el conocimiento de un equipo humano o un equipo de talento humano que está con la suficiente capacidad, idoneidad, que es completamente erudito, que es completamente intelectual, inteligente, sagaz, sabio. Un equipo que sí esté para ejercer su trabajo en función a lo que el pueblo pide. Recuerden que el pueblo manda. No estamos en la época de los inquisidores, no estamos en la época del 636 a.C., imperios grandes, dinastías, donde prácticamente todas las personas que no fueran de la corte eran plebeyos y muchas veces eran hasta esclavos. Y esclavitud no representa solamente la clase que es la raza negra, no, aquí el esclavo era blanco y negro, ¿sí? O sea, toda persona que no tenía esa posibilidad de sostenerse, entonces eran esclavos, ¿sí? Los plebeyos ya tenían un poquito más de, como más de capacidades para poder dominar, y después estaban los cortesanos, que son los que hacen parte de la corte, y de ahí para arriba la jerarquía, ¿sí? O la realeza, que llamamos nosotros. Entonces, todo esto se va en el tiempo transformando hasta llegar a un punto de que exista democráticamente un elemento indispensable como es el voto. El voto es el elemento principal por el cual todo el mundo es convocado a acercarse a una urna a votar. Pero también el pueblo tiene que exigir las garantías que las dé la registraduría de la nación en el efecto de que las elecciones sean pulcras, sean limpias, no un fraude, como lo hemos podido apreciar. Por ejemplo, vamos a decir de esto, apreciemos el fraude visto el día 13 de marzo de 2022, donde muchos colombianos fueron convocados, donde aproximadamente cerca de 101.000 mesas fueron puestas y jurados que no eran propiamente los de FECODE, no eran profesores, sino personas diferentes, muchos de ellos mancharon esa noble causa, porque muchos de ellos obraron de manera incorrecta. Unos prevaricaron y otros deshonestamente hicieron su trabajo, como por ejemplo, a mí me pasó. Yo me acerqué a la mesa 25 del Centro Comercial Niza de la ciudad de Bogotá y voté por la consulta y voté por el Senado y la Cámara. Los 3 votos fueron para el pacto histórico y la consulta fue para Gustavo Petro Urrego. Y me asombro que al día siguiente, cuando voy a consultar en la página oficial, no encontré mi voto. Habían otras cosas diferentes, pero no estaba nada del voto del pacto histórico. Entonces ahí uno se puede dar cuenta que el jurado no hizo ningún papel. El jurado simplemente trabajó con el fraude. Y hoy son 15.000 jurados investigados por la Fiscalía y tal vez serán penalizados judicialmente por el efecto de no tener presente lo que es el ejercicio de un jurado. En las presidenciales está a punto de ser apartado de su cargo completamente el señor Alexander Vega, registrador del Estado, porque simplemente incurrió en el fraude. Se hizo una solicitud para hacer un escrutinio de los votos y poder conocer que cerca de casi 500.000 de votos fueron ocultados prácticamente a través de esta clase de acciones que no son correctas, que no son honestas. Entonces, ahí tenemos la razón. Entonces, por eso es que se dice, el colombiano
simplemente de la manera como va y castiga a un político, y la corrupción que hay en Colombia es a través de la urna, porque es la única parte, es el único elemento, el voto es el único elemento que nos permite ayudar a que nosotros podamos conseguir justicia. Entonces el voto es uno de esos elementos, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que nosotros, si vemos que tenemos voto, en donde tenemos que marcar, pues tomemos acciones para cerciorarnos que el voto quedó registrado. Nosotros podemos hacer cosas especiales como, por ejemplo, primero, ayudar al jurado un poquito, porque si el jurado es ignorante, pues triste, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos la capacidad de poder ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo ayudamos a nosotros, a ese jurado para que haga las cosas correctamente? Si yo voy y me acerco a una mesa a votar, marco por el que es, ese es mi voto, marco por el que es, simplemente le tomo una fotografía con mi celular. Listo, ya la tengo tomada. Después, yo mismo, con mi propia mano, sin que me ayude el jurado, simplemente me acerco y yo mismo deposito mi voto en la urna. Y dejo constancia con una pequeña fotografía a través de mi celular o con un video que voté en esa mesa y dejé depositado mi voto. ¿Listo? Y después de eso le digo al señor del jurado, voy a chequear la entrada de mi voto al otro día en la página oficial de la registraduría para conocer que mi voto quedó ahí dentro. Si existen votos del pacto histórico, es obvio que está el mío también ahí, porque yo estoy votando por eso, ¿sí? Entonces, esa es una manera de poder ayudar para que precisamente 15.000 jurados no tengan que ser investigados, aunque esa es una salida tan escueta que ha tomado el registrador de la nación para hacer estas cosas así, porque seguramente al señor le queda es incapaz de poder sostener la culpa del mismo y se la quiere echar como agua sucia a toda esa cantidad de jurados que, pobrecitos, muchos de ellos han sido obligados en el trabajo, han sido convocados a reuniones donde les exigen, donde les obligan a que tienen que votar por el que se diga, por el que diga el señor Uribe, como en el caso de Fico. Entonces la idea no es esa. Bueno, si hablamos del plebiscito, el plebiscito es como hablar de que hay una concentración mayúscula de gente que está inconforme y buscamos entre todos reunir o consolidar un concepto de lo que estamos queriendo hacer. Entonces, cuando se habló del plebiscito sobre, por ejemplo, los acuerdos de la paz, y que quién quería la paz y quién no quería la paz, se habló del plebiscito. Entonces, el plebiscito por umbral, yo tengo presente que el plebiscito por umbral sí ganó, sí obtuvo el sí. Otra cosa fue que fue manchado por fraude a través, ya sabemos de quién, de la registraduría, porque lastimosamente la registraduría trabaja para la ultraderecha y eso es lo que ha impedido en todos estos años, que han sido más de 200 años, en los cuales simplemente quien ha estado todo el tiempo gobernando ha sido la derecha, la ultraderecha, la que no permite que este país pueda crecer, la que no permite que este país pueda tener un poquito de equidad, un poco más de igualdad, la que ha impedido que este país pueda florecer. Siempre escuchamos por todos lados que hay hambre, que hay miseria, que hay pobreza. ¿A quién se la debemos? A la ultraderecha. Entonces, hoy estamos hablando de un cambio total donde no estamos tomando en cuenta ni la derecha ni la izquierda, estamos tomando en cuenta es un estado de progresismo, estamos contando es con un estado de buscar que toda una masa viviente en esta nación llamada Colombia tenga las oportunidades de la salud, como es, por ejemplo, que todos tengan acceso al sistema de salud. Si vemos que se roban 50 billones de pesos al año o más de eso, ¿por qué no podemos pensar que si nosotros sabemos elegir correctamente y llevamos correctamente la gente estratégica, la gente clave, el talento humano clave para que gobierne en este país, créanme que esa gente con talento, con honorabilidad, con honradez, con disciplina, con carisma, con responsabilidad, con compromiso, con seriedad, con virtuosidad, será capaz de poder lograr que exista esa anhelada equidad, esa anhelada igualdad. Así no sea tanto, pero dicen que pasarán 11 generaciones para que nosotros podamos volver a lograr a estar en un estado equitativo,
pero no tenemos que esperar 11 generaciones para que eso pase. Simplemente, desde ahora, démosle nacimiento a ese concepto. El cambio es imparable y la dignidad se tiene que volver una costumbre en este país. La corrupción se tiene que ahogar completamente, hasta que pueda morir. Si no logra morir totalmente, bueno, que muera una buena parte, pero que no se roben el dinero, que ese dinero que se están robando es precisamente ese el que sirve para poder cubrir la salud de todos los colombianos. Ese es el que sirve para cubrir la educación completa, desde el grado 0 hasta la universidad, para todos los colombianos. Es injusto que un colombiano hoy tenga que estar haciendo piruetas para poder estudiar en la universidad, para tomar una carrera de medicina, de derecho, de ingenierías, etcétera, y tenga que moler totalmente a sus pobres padres para que vayan y busquen un crédito y se endeuden de por vida para poder pagar una carrera que puede costar 100 millones de pesos, 200 millones de pesos. Yo no lo considero justo. Cuando veo que el Estado cuenta con suficiente dinero. En el plan que tiene Gustavo Petro se habla de que él no le va a dar 4 billones de pesos a la educación, él le va a dar 14 billones de pesos a la educación. Y no solamente eso, también implica que al subir tanto Petro como Francia al poder, se va a ver notablemente el crecimiento, por ejemplo, de la construcción de más universidades para poder capacitar a las personas en este país. Qué bonito sería que todos tuvieran acceso a la educación y ni uno solo se quedara en la casa sin esa posibilidad. Que todos tengan esa capacidad de poder estudiar, que todos puedan tener estudio desde el grado 0 hasta el grado universitario. Es tan lamentable que hoy se puedan ver tantos jóvenes en la calle fumando droga, robando, delinquiendo, haciendo daño, muchos de ellos de una manera perezosa en sus casas sin hacer nada, que ya se les considera con un nombre específico, el nini, que hasta dijeron saquemos un subsidio para los nini. No se trata de sacar un subsidio para el nini, no se trata de sofocar al nini en el sentido de que, bueno, mijo, como usted no quiere ni estudiar ni quiere trabajar, usted le va a traer la platica a la casa. No, ese no es el camino. El camino es que ese muchacho que está bloqueado completamente por la falta de oportunidades, por la falta del empleo, por la falta de la educación, por la carencia de la salud, por la inoperancia de la justicia en este país, tenga finalmente la apertura, la puerta que se le abra en su frente, de su frente, para poder estudiar. Eso es lo que se necesita. Aquí se necesita a todos los colombianos estudiando, de una u otra manera, estudiando para ser buenos chefs en la parte de la cocina, estudiando para ser buenos sembradores en la parte del campo, estudiando para ser grandes constructores en la industria, para hacer tantas cosas, para hacer casas, para hacer muebles, para hacer automóviles, para hacer computadores, para hacer tantas cosas. Este país tiene una cantidad inmensa de desempleados. Es impresionante la cantidad de desempleados que hay, que arroja, yo creo que por encima del 10% de toda la población. Esa es la cantidad de personas desempleadas en este país. Y más triste tener que ver en la calle personas prácticamente en la calle vendiendo un helado, vendiendo una cometa, vendiendo una revista, vendiendo una película, vendiendo un alimento, una olea, qué sé yo, una empanada, un tinto, y que los tengan que abordar con estúpidos comparendos, hasta el punto de llegar a encontrar que el comparendo vale 20 millones de pesos, que por culpa de esos comparendos que valen 20 millones de pesos van a meter a la cárcel a esa pobre mujer que vende tintos en la calle porque no tuvo una oportunidad para tener un trabajo digno, sin precariedad, sin pauperización. ¿Ve? Entonces aquí es importante eso. ¿Cómo bueno sería, por ejemplo, que se armara un plebiscito para definir: ¿se debe derogar la ley 100? ¿Se debe derogar la ley 50? ¿Se debe cambiar el sistema laboral en Colombia para que todas las personas tengan la posibilidad de trabajar? No solamente los jóvenes, sino también las personas mayores. En China se habla de los mayores, se habla de los tíos y se habla de los ancianos. Aquí en Colombia
una persona mayor está por encima de los 35, un tío está por encima de los 40 y una persona ya de la tercera edad está por encima de los 60. Entonces, no hay trabajo para las personas mayores, ni para los tíos, ni para los abuelos. Pero sí hay trabajo para los jóvenes. ¿Pero por qué le dan tanto trabajo a los jóvenes y no le dan esa oportunidad a esos otros grupos? Porque simplemente el joven es inexperto, es ignorante, es perezoso. El joven no estudia. El joven, por ejemplo, no toma esta clase de herramienta tan importante y poderosa como es la Constitución Política Nacional de Colombia 1991 y la estudia y se la aprende de memoria como si fuera el Padre Nuestro. No la aprenden. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad. Entonces, la idea es que la persona se aprenda al derecho y al revés la Constitución Política de Colombia para poder con ella sentar un enorme peso y mostrarle al mundo que tiene la capacidad, que tiene ese talento. Esta Colombia, como lo han dicho Petro y Francia, ellos buscan una potencia mundial de vida. Sería interesante que en nuestro país Colombia fuera una potencia mundial de vida y lo podemos lograr. ¿Cómo lo podemos lograr? Porque nosotros tenemos en Colombia mucho campo, donde podemos llevar a muchas personas a que cultiven, a muchas personas a que vayan y siembren papa, que siembren auyama, que siembren yuca, que siembren plátano, que siembren hortalizas como la lechuga, como el brócoli, como la cebolla cabezona, la cebolla larga, el cilantro, el apio, el perejil, que puedan sembrar ciruelas, que puedan sembrar duraznos, que puedan sembrar las frambuesas, que puedan sembrar, por ejemplo, las uvas, en fin, tanta cosa que hay. Miren tantas cosas que podemos nosotros hacer en este país. En los parques muchas veces están abandonados, en los parques están sucios, llenos de basura. ¿Por qué? Porque no hay personas con una escobita barriendo, no hay personas barriendo el parque, no hay personas podando el pasto, no hay personas vigilando que los excrementos del perro los tiren donde corresponde. No hay canecas donde se puedan tirar los excrementos del perro. Entonces, son tantas cosas que hay para hacer. Embellecer ornatos en los centros comerciales. Embellecer con ornatos las universidades, embellecer con ornato los colegios, embellecer con ornato los institutos de cualquier índole. Cualquier cantidad de personas en el hospital, asistiendo a las personas, inclusive un ejercicio, por ejemplo, interesante es poder poner personas que sirvan como los oídos de esas personas que ya han perdido su audición, para estar pendientes de, por ejemplo, una cita. Usted le ponen una cita y muchas veces tiene que estar ahí 2, 3, 4 horas esperando su turno. Tal vez su turno pasó, pero usted nunca lo escuchó porque estaba mal de los oídos. Entonces perdió la cita. Entonces, que exista esa permanente cooperación. Entonces son muchísimos los cargos que hay para ejercer. No solamente por el Estado, porque muchos de ellos pueden estar unos centralizados y otros pueden estar descentralizados. ¿Cuánta cantidad de gente se necesita ahí para que prepare cualquier cantidad de colombianos? En la casa, en un parque, en fin. Entonces, la idea es que nosotros estemos muy pendientes de todo eso. Cuando se habla del referendo, un referendo es convocando a la gente. Por ejemplo, referendo como lo que decían en Medellín, vamos a hacer la revocación de la elección del alcalde de Medellín, del señor Quintero. Entonces hicieron un referendo implica recoger cualquier cantidad de firmas. Entonces el referendo es otra manera también de decir, yo no me encuentro en acuerdo con la elección de un candidato, con la elección de un alcalde, y pido que se haga un referendo, en donde en ese referendo se van a acercar muchas personas para votar, muchas personas para decir, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, un referendo es como, por ejemplo, digamos el referendo para los elementos de los 7 elementos que marcan la anticorrupción, que también por umbral había ganado, pero lamentablemente la registraduría, como siempre, sigue haciendo mal su papel, no permitió que eso pasara.
Entonces, está eso. La consulta popular, como lo que nos pudo pasar ahorita el 13 de marzo, cuando hablamos de la consulta popular. Vamos a hacer una consulta para examinar cuál es el candidato que está más precisado para poder ganar. Entonces se habló en la consulta popular para elegir a Francia, para elegir a Petro, para elegir a Fico, para elegir a Sergio, etcétera, etcétera. Entonces en la consulta popular se mostró un comportamiento interesante que fue, muchos apoyamos a Petro, muchos apoyamos a Francia, ¿ve? Entonces ahí está. Pero sigo diciendo que muchas de esas cosas están también en un punto en que se intenta ahogar, minados por el fraude, minados por la corrupción, porque muchas veces los funcionarios que trabajan o no están bien preparados o simplemente son sobornados para que se consiga que esto pase. Entonces, lamentablemente tenemos que acudir a fuentes internacionales para que vengan y hagan veeduría. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con lo que era el escrutinio en este momento que se llama la cadena de custodia de los votos? ¿Sí? Se cerraba un sábado, ¿no es cierto? Pero viene el día domingo el señor Uribe y dice que no se encuentra de acuerdo con que se hubieran ganado las curules, el pacto histórico, que peleaba por eso, que no sé qué, que sí sé cuándo. El escrutinio se hizo con el propósito de verificar, y para eso no se hizo un escrutinio así porque sí, se metieron más de 5.000 jueces, y 5.000 jueces avalaron que había una presencia sucia en el efecto de las elecciones, en el efecto de esta operación ejercida el 13 de marzo del año 2022. Imagínense si esto hubiera sucedido años atrás, por ejemplo, cuando Pastrana, cuando Rojas Pinilla, cuando todo esto ha sucedido hacia atrás. ¿Cuántas cosas nosotros, si las cosas se hubieran hecho bien, cuántas cosas nosotros los colombianos hubiéramos podido ganar? Pero nunca hemos podido ganar eso, ¿por qué? Porque siempre ha habido corrupción, demasiada corrupción. Punto aparte ahí. Ahora hablemos del cabildo abierto. Yo, la verdad, cuando estaba en mis épocas juveniles, en el colegio, más exactamente, cuando estaba aprendiendo historia, por allá alguna vez escuchaba esta palabrita cabildo. Yo no la entendía muy bien. Yo escuché que había el cabildo que promovía a Antonio Nariño y Camilo Torres, pero no entendía muy exactamente qué era ese cabildo. No lo entendí hasta cuando vi una película que se llama La leyenda de Millouen. La leyenda de Millouen es interesante, es un drama chino histórico, donde lo que se consigue conocer allí es cómo funciona realmente un cabildo abierto. Un cabildo abierto es donde hay dos equipos de personas. Hay un grupo de personas que dicen, por ejemplo, vamos a hablar de lo siguiente, está el cabildo abierto. Entonces, un personaje está hablando de las propuestas que plantea Gustavo Petro. Dice todas las cosas que ha dicho Gustavo Petro, lo que dice Francia Márquez. Y en el otro lado está un grupo que habla de las propuestas que plantea el señor Federico Gutiérrez con el alias Fico. Y lo que dice Peñalosa, y lo que dice Sergio Fajardo, y lo que dice Rodolfo Hernández, y lo que dicen cualquiera de esa cantidad de políticos, de esos partidos que hay, que el partido de la U, que el partido de los cristianos, que el partido de los verdes, que el partido liberal, que el partido conservador, que el cambio radical, que el centro democrático, todos esos partidos que están ahí, ¿no es cierto? Y resulta que están como en una especie de competencia. Entonces, finalmente hay que hacer la elección y resulta que en este lado la canastica del que hablaba de Petro se llenó mucho más que la canastica de los que hablaban de otros partidos. ¿Por qué esto es así? Porque simplemente en un cabildo abierto van personas eruditas a exponer sus ideas, van personas eruditas a poner soluciones para que un país pueda crecer. Muchas de esas personas que tienen esa capacidad mental y ese talento, esa ingeniosidad, esa creatividad exuberante, radiante, brillante, son las personas que ayudan mucho a que, en cierta manera, un personaje con mentalidad humana pueda percibirlo y de ahí pueda tomar tanta información y pueda decir, todo esto me sirve. Entonces yo quiero que en mi corte haya eruditos, yo quiero que en mi corte haya talento,
Yo quiero que en mi corte haya personas precisas para armar soluciones para el pueblo. No son soluciones para el rico, no son soluciones para ayudarle a crecer la riqueza del señor Luis Carlos Sarmiento, no es para ayudarle a que florezca la riqueza de los Ardila Lule o de Santo Domingo o de los clanes que existen en Colombia, que son casi cerca de 50. No se trata de que esta gente erudita deposite ideas ingeniosas para ayudarle a la riqueza de esa gente, porque tal, esa gente después de que está rica no se va a quedar en Colombia, se va a ir con toda su riqueza para otro país a disfrutarla, o se van para otro planeta a disfrutarla. ¿Y qué hay de nosotros, los que somos el pueblo? ¿Qué vamos a quedar? O sea, ¿con qué nos quedamos nosotros acá? ¿Con qué nos quedamos? Con nada. Todo se lo hemos dado al rico. Miren lo que está pasando en este momento, cuando en estos días sale Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, y dice que 4.5 billones de pesos se van a tomar para hacer infraestructura en el Estado. Cuando esos 4.5 billones se van directo a los bancos del señor Sarmiento para seguir creciendo la fortuna del señor. Tan triste y lamentador es conocer que toda esa pensión que usted ha estado cosechando durante años para que al día de los 62 años, hombre, pueda pensionarse y le digan a usted, no, qué pena, no hay plata para pagarle su pensión. Las pensiones los fondos de pensiones toman los márgenes de utilidad, las ganancias, y las distribuyen en las riquezas de ellos, como pasa con Sarmiento y como pasa con los hijos de Uribe. Distribuyen las riquezas de tal manera que ellos puedan tener más riqueza y el pueblo tenga cero. Cuando ellos tienen pérdidas, el pueblo asume la pérdida. Cuando ellos tienen ganancia, el pueblo no percibe esas ganancias, nunca. Todo se lo están llevando ellos porque simplemente un político, por darle favorecimiento a estos personajes, ¿no? Entonces tal vez el señor Duque se está favoreciendo porque dice, si yo le doy tanta riqueza al señor Sarmiento, le doy riquezas a Santo Domingo, le doy riquezas a Ardila Lule, le doy riquezas a los clanes, le doy riqueza a cualquiera de ellos, yo tengo mi ganancia. Entonces se habla de que se lleva 10 billones de pesos en ganancias, que no son dineros que se quedan en Colombia, son dineros que descansan en los países que se llaman paraísos fiscales. Allá va a quedar su platica, como los 70.000 millones de pesos que se robaron, que eran destinados para la conectividad de la internet de muchos niños en el campo en Colombia, que no tenían cómo poder estudiar. Se roban 70.000 millones de pesos y a la hora del té no han hecho nada, no existe justicia, la justicia es inútil. Entonces, todo esto es a buscar simplemente que en ese cabildo abierto que existe, imagínense si existiera un cabildo abierto en cada barrio hubiera un cabildo abierto, podríamos conocer a partir de ahí todos esos personajes eruditos, todos esos talentos humanos. Muchos de esos talentos humanos están escondidos, no son puestos a la vista de la gente, porque muchos de ellos cuando son puestos a la vista de la gente es cuando nosotros los denominamos el líder social, y ese líder social rápidamente viene a alguien y los mata. Lo asesinan simplemente porque tiene unas ideas geniales que pueden ayudar a que pueda crecer la población, pero eso no le interesa al rico. El rico no le interesa eso, el rico solamente quiere sofocar enormemente con su poder hasta llegar al punto hegemónico de conseguir que la población no estudie, de conseguir que el joven, en vez de estar sentado en una universidad recibiendo una cátedra, para ellos es mejor que esté sentado en un parque echando droga, para ellos es mejor que esté buscando cómo robarle a fulano el celular, para ellos está mejor que el muchacho se ligue al ejército para ir a matar o para que él sea una carne de cañón. Al rico solamente le importa que ese muchacho se vaya ya a los buses de Transmilenio con su aparatico inalámbrico a cantar canciones en rap, porque
lamentablemente el muchacho no tiene otra manera más de poder sobrevivir. Entonces, esa es una manera de sofocar enormemente y de forma hegemónica para que nuestros jóvenes no puedan estudiar. Si alguien viene y presenta una gran propuesta y dice queremos que todos los colombianos tengan educación, inmediatamente nos derriban esos grupos con poder y dicen no señor, aquí nadie va a estudiar, aquí todo el mundo tiene que ser ignorante, aquí nadie puede aprender. Entonces, ¿qué pasa? No podemos permitir que eso suceda. Para eso necesitamos que exista una iniciativa legislativa. Y la iniciativa legislativa en primera instancia es que exista un Congreso honorable. Ya hemos ganado en este momento un Congreso honorable como es tener más de 20 curules en el pacto histórico y más de 31 representantes a la Cámara del pacto histórico. Eso ya es ganancia porque eso ya nos está indicando que el cambio es imparable. Nos está indicando que más bien esas fuerzas que se estiman, se califican intocables poderosamente porque tienen mucho dinero, creen que no les llegará la justicia, es mentira. La justicia llega por medio del karma. Uno tiene para construir karma positivo y tiene para construir karma negativo. Si usted construye más karma positivo, es favorable y auspicioso que le va a llegar grandes cosas. Pero si usted tiene un karma negativo, créame que ese karma negativo más rápido lo va a hundir a usted como pueda. Como está pasando con los partidos políticos. ¿Qué está sucediendo en este momento de manera asombrosa? Hace días escuché que el partido Mira ya se une a la campaña de Gustavo Petro. ¿Por qué se están uniendo? Porque se dieron cuenta que están a punto de perder. Y ellos necesitan mirar cómo salvarse del barco que se les está hundiendo. El Centro Democrático ya está hundido. El partido de la U, también. Cambio Radical, también. Los conservadores, algo lograron. Los liberales, algo lograron. Ahorita vienen investigaciones para el mandato de Álvaro Uribe y de César Gaviria, porque en esos dos gobiernos hubo una enorme matanza de todo lo que fue los militantes de la Unión Patriótica. Y hay que recordar que de la Unión Patriótica todavía sobrevive la señora Aida Bella, quien también estuvo participando en la Constitución Política Nacional de Colombia de 1991 para su construcción, como el senador Gustavo Petro. Entonces, las razones son precisadas. Ahora, cuando hablamos de la revocatoria del mandato, una revocatoria del mandato se está definiendo en el artículo 40 de la Constitución Política Nacional de Colombia. Allá está muy escrito, muy dicho, que la persona puede revocar ese mandato cuando uno no está de acuerdo con un gobernante, lo revoca. Pero obviamente para revocar se necesita que exista una total sincronización de la gente. Entonces, en este momento, muchas veces se habló de revocar el mandato, por ejemplo, de Iván Duque Márquez como presidente, porque muchos de nosotros nos dimos cuenta que es el peor gobierno que hemos tenido en la historia de Colombia. Un gobierno que ha desangrado impresionantemente este país, un gobierno que fue sordo, mudo y nunca dialogó con nadie, un gobierno que solamente estuvo trabajando intensivamente para favorecer a la clase rica. Un gobierno que le dio facultades a los ricos para que nos ataquen más. Un gobierno que hizo una ley, es que la ley de garantías la dañó totalmente, mete una ley de seguridad ciudadana que es perversa. Entonces, si una persona diferente a Petro y a Francia, que intente quedar en este país, va con la causa de seguir ayudando a esos ricos, no es posible que en Colombia cojan las pensiones de los colombianos para financiar los proyectos de los ricos, como el caso de Sarmiento, que se le financian, y después el señor Sarmiento nos pone cada 30 kilómetros peajes, como para quien dice, usted es como si estuviera pagando arriendo en su propia casa. Eso no es justo. Entonces hay muchas cosas que se tienen que mejorar. ¿Listo? Hay una cosa, y es que en el país existe la ley
que todo esto lo reglamenta. Entonces, muchos denunciaron la ley de garantías porque eso es perverso, o sea, la ley de garantías no se puede quitar, no se puede derogar, no se puede anular porque, como la palabra lo indica, hay una garantía. Y si se quitan las garantías, simplemente, ¿qué pasa? Que esto es un desorden total, como el desorden que hubo en la Procuraduría, cuando los tantos cargos, ¿no es cierto? Eso es un desorden. Entonces, aquí se necesita una parcialidad completa, se necesita que la democracia se defienda a capa y espada, pero para eso es importante fluir el conocimiento que muchos tienen, buscando concentrar cualquier cantidad de grupos, capacitando a las personas, ayudando a las personas. Con este material se ayuda a las personas. Aquí no solamente estamos para ayudar a los principiantes en derecho, sino también para que a través de este tema, de este contenido, se pueda ayudar, por ejemplo, a muchos jóvenes, a muchos muchachos que estudian en el colegio, que por lo menos se les obligue a que aprendan de memoria la Constitución, porque eso es necesario. La Constitución se aprende para poderse con ella uno defender, porque es una herramienta que el Estado le dio al pueblo para poderse defender, pero se necesita que la conozcan. ¿Usted cómo va a poder manejar una espada si no sabe cómo funciona? ¿Usted cómo maneja un arco si no funciona, si usted no tiene la capacidad? Si no tiene ese conocimiento, no lo puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, hay que pensar siempre en eso. Ahora, el Estado contribuye a establecer organizaciones, promociona y capacita a todas esas asociaciones profesionales. Cuando se promueve todo esto, es en el ánimo cívico, sindical, comunitario y en estado de, digamos, de los grupos juveniles, los benéficos, dándole una utilidad común. No es gubernamental, que no tenga detrimento, ¿sí? Porque muchas veces dicen, necesitamos tanto dinero para esto, y resulta que el dinero se lo roban, o lo dejan estancado en obras que nunca van a fluir. Entonces es triste. La invitación que uno hace aquí es que se concentre más capacitación a las personas, con el ánimo de distinguir con claridad cuáles son las propuestas de los candidatos, cuáles son las propuestas que tiene Petro, cuáles son las propuestas que tiene Francia, cuáles son las propuestas que tienen los otros partidos, y ustedes comparen, hagan un paralelo y examinen qué realmente es vida y qué realmente es muerte, porque muchas personas en este momento todavía están dormidas y no saben nada de nada, lo único que saben es gritar fico, 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 pero les preguntan, ¿usted conoce las propuestas de Petro? ¿Conoce las propuestas de Francia? ¿Conoce a Petro? ¿Conoce a Francia? Y la gente lo único que sabe decir en este momento, a algunos de ellos que todavía no han despertado, es Petro es un guerrillero del M-19 que participó en la quema del Palacio de Justicia y mató no sé cuántos magistrados. Y hombre, la gente cuando habla así, habla sin propiedad, sin causa, sin conocimiento. Cuando yo escucho eso o cuando leo eso, yo lo primero que hago como un ciudadano noble y capaz y honorable y humilde es decirle a la persona, le invito a que lea el libro Noches de Humo de Olga Bejar. Allá está escrita toda la historia real de lo que pasó con el Palacio de Justicia en el año 1986, 85. Entonces, léalo y usted mismo descifre realmente quién es el bueno y quién es el malo. Entonces, la razón está ahí. Ahora, otro punto que hay aquí para finalizar esta parte aquí. Cuando se habla de todos estos mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación y control y vigilancia de la gestión pública, es para buscar que las cosas estén animadas, en que las cosas se hagan correctamente. Ahorita se vienen las presidenciales, que son el 29 de mayo. Cuando se hablaba de que el voto fuera electrónico, ¿por qué se hace esto del voto electrónico? Para el que no entiende. El voto electrónico es hablar de un aparato
biométrico como el que se utiliza en Efecti Servientrega. Cuando usted va a ese lugar a pedir el dinero que le han girado a otras personas, lo primero que hacen es pedirle un chequeo biométrico a través de un aparatico que es biométrico, que lo que hace es que usted pone el dedo índice y cuando él prenda de rojo a verde, significa que ese dato en el sistema entró. Si usted va a votar a cualquier mesa con el aparato biométrico, usted tiene que chequear que cuando pone el dedo, simplemente el rojo pasa de rojo a luz verde. Si pasa a luz verde, quiere decir que leyó. Si no pasa nada, o sea, usted puso el dedo y no pasó nada, ni se prendió el rojo, ni el verde, ni nada de eso, lo están engañando, porque su voto no se está registrando. Entonces, son varias formas, pero hay que exigir. ¿Por qué razón unos años atrás, la gente se le decía, vamos a votar, y para votar usted simplemente metía su dedo en una vasija, ¿no es cierto?, que era una pintura roja, y la ponía, esa huella la ponía en un cartón. Cuando usted ponía la huella en el cartón, ahí quedaba registrada su huella, y era una señal de que usted había votado, ¿sí? No necesitaba ni siquiera el esfero, simplemente su huella, ¡pa!, y ahí quedaba. Entonces, hoy ya pues eso no lo tenemos porque eso ya es obsoleto. Incluso, todavía seguir marcando con un esfero es obsoleto. Y además, eso ayuda mucho para que haya fraude. Pero existe la siguiente situación. Después de las 4 de la tarde, el sistema empieza a ingresar todos estos datos a una plataforma desde cualquier punto, ¿no es cierto? Se quedan ubicados en la internet. Y después de cierto tiempo, uno va y mira en la página oficial. La página oficial, ya les digo cómo se llama esa página oficial en la que uno chequea que su voto esté correcto. A ver. Ok. Michelle. Bueno. A ver, a ver. Ya vamos aquí a mirar esa parte. Bien, entonces miren, hay una cosa interesante aquí. La página web por la cual
se pudo conocer si el voto que usted depositó fue registrado en la mesa correspondiente? Tiene un nombre específico, se llama así: https divulgación E14, divulgación e14.registraduría.gov.co, ¿sí? Entonces, quiere decir que simplemente ese sitio es el que nos permite a nosotros conocer exactamente si nuestro voto fue realmente tomado en cuenta, ¿sí? Si nuestro voto fue tomado en cuenta. Inclusive aquí vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a agregar aquí al final. Voy aquí a tomarlo en cuenta. Bien, entonces acá tenemos nosotros ese lugar, ¿sí? Herramienta para conocer si tu voto se tuvo en cuenta. Sitio oficial donde se puede consultar: https:// divulgación e14.registraduría.gov.co. Entonces, la idea es que usted simplemente ingrese a ese lugar y usted lo que hace es entrar donde dice, a la izquierda dice corporación, entonces busca ya Senado o Cámara, después departamento, en este caso Cundinamarca, Bogotá, y ahí de inmediato en la parte derecha usted va a ubicar la mesa, la zona y el puesto. Entonces en este caso, por ejemplo, el mío era la 11 y el puesto era la 25. Y con esto consulta, y ahí usted va a conocer, le va a salir el informe del E14, y ahí es donde uno se da cuenta, si hay informes del E14 que figuran con el pacto histórico, quiere decir que usted sí fue tomado en cuenta en su voto. Pero si no existe, entonces ahí está la cuestión, para conocer que simplemente usted depositó su voto, pero nunca fue tomado en cuenta. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Aquí ya con esto termino, agradeciéndole a cada uno de ustedes. Espero poder continuar explicando más cosas. Muchas gracias para las personas que me han escrito. Muchos de ellos me agradecen sinceramente mi ayuda a su causa. Y bueno, no es más. Entonces, nos vemos prontamente en otra emisión. Muchas gracias. Que tengan un buen día.